Hola, hola chicos, pues lo prometido es deuda, va la explicación de cómo resolver circuitos eléctricos básicos, como los que te podrías encontrar en un examen de admisión. De hecho, voy a resolver unos que son este, más complicados que en un examen de admisión, pero es para que te des una idea, ¿vale? Antes que nada, vamos a ver cuáles son los principales símbolos eléctricos. Aquí vienen los simbolitos y qué es cada cosa, una línea, un conductor. Estos como piquitos sería una resistencia, aunque la resistencia también nos la podrían representar con una especie de rectángulo, también es completamente válido y también es común, es más común tener los piquitos, pero bueno, también nos lo podríamos representar así. Un interruptor es así como una línea con un pequeño quiebre. Una fuente de corriente continua es una línea corta y una línea más grande, aquí en perpendicular al conductor, y una fuente de corriente alterna pues sería con esta bolita como con esa pequeña onda. Ahora, estos conceptos en particular, que sería corriente continua y corriente alterna, pues ya los veremos después. De momento vamos a estar trabajando básicamente con corriente continua. Un conductor es un cable, un alambre por donde pueda pasar electricidad. Una resistencia, aquello que consume electricidad, un foco, una plancha, una licuadora, qué sé yo. Un interruptor es un interruptor, o sea, qué chafa, pero bueno, con el que prendes y apagas la luz, eso es un interruptor. Una fuente de corriente, pues puede ser un enchufe, puede ser una pila, podría ser una batería, o sea, de dónde obtienes la energía. Vamos a tener diferentes fórmulas, un circuito en serie y un circuito en paralelo, dependiendo del circuito vamos a tener las fórmulas. El circuito en serie es cuando tienes, así como en los foquitos de Navidad, como que una resistencia tras otra, ¿no? Una tras otra, tras otra, tras otra. Aquí el ejemplo es con tres, pero podrían ser más, no pasaría nada. De este lado tendríamos nuestra fuente de voltaje, acá tendríamos nuestro voltaje total y, bueno, nuestras resistencias. Y cada una de estas resistencias tendría su propio voltaje, ¿vale? Su propio voltaje y tendría su propia corriente, ¿vale? Corriente 1, acá tendríamos la corriente 2 y acá tendríamos la corriente 3. Y la corriente pues va circulando aquí por nuestro circuito. Y lo mismo con el paralelo, ¿vale? Vamos a tener una corriente que circula, aquí sería nuestra corriente total. Y cada una de las resistencias tiene su propia resistencia, tiene, pues sí, ¿verdad? Sí, cada una de las resistencias tiene su propio voltaje, tiene su propia intensidad de corriente. Ahora, dependiendo de cómo sea nuestro circuito, o nuestra conexión, perdón, si es en serie o en paralelo, vamos a usar diferentes fórmulas. Yo aquí le puse total, aunque lo correcto sería ponerle equivalente, muchas veces no lo entienden, entienden más con total, entonces decidí ponerle total para que sea más fácil de entender. Y pues es sencillo, la resistencia total en un circuito en serie es la suma de todas las resistencias. Se suma la 1 más la 2 más la 3 más la 4 más la 5, listo, las que tengas. En paralelo, en cambio, la suma de las resistencias va recíproca. 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1, más 1 entre la resistencia 2, más 1 entre la resistencia 3, más 1 entre todas las resistencias que tengas. Igual aquí el ejemplo es con 3, pero pues podrían ser más. Importantísimo, las siguientes son 4 fórmulas, las 2 de voltaje y 2 de corriente. Es muy importante detectar en estas en dónde es la corriente igual, ¿vale? O dónde es el voltaje igual. Entonces, te das cuenta aquí la corriente, voy a tratar de colorearlo bien. La corriente es igual en circuito en serie. Hay que recordar esto, haz una nota que no se te olvide, de verdad, porque lo vamos a estar ocupando, que en serie, cuando uno tiene una conexión en serie, es igual la corriente. ¿Qué significa eso? Que la corriente total, la que dibujé ahí arriba de azul toda fea, va a ser igual a la 1, es decir, a la corriente que pasa por la resistencia 1, va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 2 y va a ser igual a la resistencia que pasa por a la corriente que pasa, perdón, por la resistencia 3. En cambio, en paralelo, lo que es igual es el voltaje, ¿no? Acá es igual el voltaje. Si te das cuenta, ¿qué nos diría esta formulita? Nos diría que el voltaje total, el voltaje que sale de aquí de nuestra fuente de voltaje, de acá, nuestro voltaje total va a ser igual al voltaje 1, al voltaje 2, al voltaje 3. Esa es la parte clave de todo lo que vamos a hacer. Entender esta parte que marqué, remarqué de azul. Haz una pequeña nota, de verdad que lo vamos a estar ocupando para que no lo pierdas de vista. ¿Vale? Ahora, un circuito mixto es cuando tenemos una mezcla entre circuitos en serie y circuitos en paralelo.
Entonces, pues lo que tenemos que hacer es ir sumando poco a poco, como que por pedacitos, hasta obtener un circuito chiquitito con una sola resistencia que le vamos a llamar equivalente, que sería lo correcto, aunque nosotros le vamos a llamar total. La recomendación es ir sumando como que estos cuadritos, ¿no? O sea, cada vez que veas esos cuadritos, como que pues velos sumando y pues vas a ver que va a ser mucho más sencillo ir haciendo eso. Vale. Entonces, vamos a hacer primero, para este no vamos a resolverlo porque no tiene ni siquiera valores, pero sí vamos a hacer el caminito, yo le llamo así, el caminito para resolverlo, porque aquí la clave va a ser el orden. Si nosotros aprendemos el orden en los circuitos, va a ser facilísimo resolverlos. Entonces, voy a sumar primero en paralelo. Sabemos que están en paralelo, de hecho hasta por la misma estructura del dibujito, parecen líneas paralelas. Voy a sumar en paralelo la resistencia 2 y la resistencia 3, ¿vale? No se suman directas, estas se sumarían recíprocas. Y voy a sumar también en paralelo la resistencia 4 y la resistencia 5. Eso me va a llevar a un circuito que se va a parecer más o menos a esto. Arriba me va a quedar la resistencia 1. De este lado me va a quedar una resistencia que me va a representar a la 2 y a la 3. Y de este lado me va a quedar otra resistencia que me va a representar a la 4 y a la 5. Por orden, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, pues esta le voy a llamar 6 y esta le voy a llamar 7. Por llevar un orden. Ahora, una vez que yo ya tengo esto, si te das cuenta, la 1, la 6 y la 7 están en serie, entonces las vamos a sumar en serie. ¿Cuáles vamos a sumar en serie? La 1, la 6 y la 7. Qué feo me quedó ahí, pero bueno. Cuando yo las sume en serie, esas tres resistencias se van a ver representadas por una única resistencia, que ahora sí a esta le voy a llamar la total. Ese es el caminito que seguiríamos para este circuito si lo quisiéramos resolver. Ahora vamos a resolver realmente uno, por ejemplo. Paso número 1, haz esta tablita. Igual yo la hice estándar, pero puede que ocupemos más o menos, espero que no ocupemos más cuadritos. Haz esta tablita, pon tu numeración, yo le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas más necesite, tengo 5 resistencias, pues no sé cuántas más voy a necesitar, ahorita lo averiguamos. Entonces, haz la tablita. De verdad, esta tablita te va a ayudar. Yo aquí arriba puse las unidades para no estarlas escribiendo aquí abajo y aquí abajo es solo escribir números. Siguiente paso, marca el camino que vas a hacer. Como todas estas están en paralelo, perdón, están en serie, entonces yo voy a sumar en serie la resistencia 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. O sea, todas estas las voy a sumar en serie para obtener una única resistencia que le voy a llamar, o sea, ni siquiera le atiné, qué horror. A ver, voy a borrar ese pedazo que está muy feo. Ya está. Para obtener una única resistencia que le voy a llamar la resistencia total. Entonces voy a necesitar de la 1 a la 5 más la total. Ahora en el cuadrito llena todo lo que conoces. Todo lo que conoces, velo llenando. Yo conozco el valor de la resistencia 1, vale 100, el de la 2 vale 200, el de la 3 220, el de la 4 140 y el de la 5 otros 220. Ya está. Muy bien. Vamos a encontrar entonces la resistencia total. Como es una suma en serie, la resistencia total es la resistencia 1 más la resistencia 2 más la 3 más la 4 más la resistencia 5. Se suman directos. Entonces la resistencia total, pues tenemos que sumar el 100 más el 200 más el 220 más el 140 más el 220. Y si haces esta suma, pues te va a dar 880 ohms. Ahora, cada vez que tú encuentres algo, por ejemplo, yo ahorita encontré el valor de la resistencia,
lo voy a ir poniendo acá. Voy a poner de color negro lo que voy encontrando. Yo sé que mi resistencia total vale 880, ¿cuál 20? 880 ohms. Entonces le pongo aquí 880. Ahora, el valor del voltaje lo tengo de este lado, pues lo pongo, vale 1, pues ahí está. Y listo. Ya tengo todo en mi tablita todo lo que conozco y ya tengo el valor de la resistencia total. Y luego, ¿cómo lleno todo lo demás? Bien, de entrada, todo lo que está aquí abajo no lo voy a ocupar, eso ni me preocupa. ¿Cómo voy a llenar todo lo demás? Pues hay que recordar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Y de hecho, esta ley, voy a aprovechar que en este me va a quedar espacio porque en nosotros no creo, la puedes acomodar en un triangulito que es bastante práctico para hacer los despejes. En la parte de abajo pones la resistencia y la corriente, que son las que están multiplicando, y acá arribita pones el voltaje, ¿vale? ¿Cómo se ocupa esta fórmula? Pues mira, ahí está el voltaje. Si tú quieres calcular el voltaje, lo tapas, ¿vale? O sea, lo tapas, bueno, no lo tapé, pero lo tapas, así se tapó. Y te queda resistencia por corriente, ¿vale? Si tú quieres calcular la resistencia, la tapas y te queda que la resistencia es voltaje entre intensidad de corriente. Si tú quieres calcular la intensidad de corriente, entonces la tapas y te queda que la intensidad de corriente es voltaje entre resistencia. Así es como se ocupa este triangulito. Entonces, teniendo eso en mente, no hay que olvidarlo, vamos a regresar al cuadrito. La regla es, siempre que tengas 2 de 3, o sea, en cada fila tienes 3 opciones, resistencia, voltaje y corriente. Cada vez que tengas 2 de 3, vas a ocupar la ley de Ohm para encontrar el tercero. Entonces, yo en la última fila tengo la resistencia total y tengo el voltaje total. Este voltaje lo saqué acá de mi dibujo, no me lo inventé, ahí está, voltaje es igual a 1 volt, ahí está. Entonces, yo quiero ahora la corriente total. Para encontrar la corriente total, voy a ocupar, pues, la ley de Ohm. Con mi despeje tapo la corriente total sería voltaje total entre resistencia total. Mi voltaje total es de 1 y mi resistencia total es de 880. Y este número, aunque se vea feo, lo pones así con fracción y todo. 1 entre 880. Ahí lo dejas, porque recuerda que no puedes usar calculadora. Y listo. Pero dices, ok, perfecto, muy bien, pero ahora todo esto, todo lo que está aquí, ¿cómo lo voy a encontrar? Ah, pues mira, para encontrar esta parte, vamos a regresarnos. Por eso fue muy importante marcar primero el camino, ¿vale? Porque ahora lo vamos a ocupar de regreso. ¿Cómo se ocupa? Mira, aquí en la resistencia total yo llegué sumando en serie la resistencia 1, más la 2, más la 3, más la 4, más la 5. ¿Te acuerdas que hace rato te pedí que hicieras una pequeña nota de que era igual? En serie es igual la corriente. ¿Qué significa esto? Que la corriente total es igual a la corriente 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, esta corriente de 1 entre 880 es igual a la 1, a la 2. O sea, aquí se va a hacer un copiadero de aquellos, ¿no? 1 entre 880. No te recomiendo por ninguna razón que saques decimales, porque al no usar calculadora, si empiezas a meter aquí decimales, nada más imagínate hacer esta división. A ver, la voy a hacer nada más por curiosidad. 1 entre 880 te daría 1.13 por 10 a la menos 3. O sea, manejar eso está feo, porque es 0.00113 y nada, muchísimo. Bien, ya tengo aquí, ya hice mi regresión, ya dije, ok, la la corriente total fue igual a la corriente 1, 2, 3, 4, 5, porque yo
llegué a la total sumando en serie la 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿qué pasa aquí en mi tablita? Que yo ya tengo dos de 3. Entonces voy a encontrar el tercero, que es el voltaje. Voy aquí a mi ley de Ohm, que es la de morado. Voy a encontrar el voltaje, por ejemplo, voy a hacer solo el 1. Acá el voltaje 1, pues va a ser la resistencia 1 por la intensidad de corriente 1. La resistencia 1 es de 100 y la intensidad de corriente 1 es 880. Fíjate en este detalle porque no lo voy a repetir allá arriba con todas. El 100 lo pones sobre 1, pones 100 por 1 son 100, entre 1 por 880 te daría 880 y aquí pues se va un 0 con un 0 y te quedaría 10 entre 88. Y ya de ahí podrías simplificar, ¿no? Sacando, por ejemplo, mitad para que te quede 5 entre 44. Por ejemplo, o sea, ya está. Ese sería el voltaje 1. Yo lo voy a dejar todos para... ya la simplificación se puede hacer después sin problema. Pero yo lo voy a dejar todo hasta aquí porque más o menos todos tienen la misma estructura. Entonces el primerito me quedaría 10, acá, 10 entre 88. El siguiente sería 200 entre 880 porque es lo mismo que acá, pero en lugar de un 100, un 200. Se va un 0 con un 0 y me quedaría 20 entre 88. Ya después simplifico de ser necesario. De este lado igual se va un 0 con un 0, me quedaría 22 entre 88. Acá 14 entre 88, no está simplificado, se les puede sacar mitad. Y por último acá 22 entre 88. ¿Y qué sucede? Terminé, tengo absolutamente todo. Lo que sea que te pidan, el voltaje 1, la intensidad de corriente 4, no importa lo que te pidan, ya lo tienes. Si a ti te piden específicamente, no sé, pensemos que te están pidiendo el voltaje 3, este que está aquí. Si te piden el voltaje 3, pues una vez que ya tienes calculado lo demás, pues lo tomas, lo simplificas, haces la división. Tendrías que dividir el 22 entre el 88. Te quedaría simplificado si le vas sacando mitad, luego vas a tener que dividir entre 11, etcétera, te quedaría un cuarto, que en decimales sería 0.25. No importa cómo te lo pregunten, tú lo puedes calcular. Y eso sí, si en un examen te están preguntando específicamente por el voltaje 3, cuando tú tengas el voltaje 3, te olvidas de lo demás, o sea, ya acabaste, ya no le hagas el cuento, ya acabaste. Pues bien, este está muy sencillo, vamos a hacer otro, aquí ya terminamos, ya llenamos todo, vamos a hacer otro, este está fácil, vamos a hacer otro. Este es un circuito en paralelo, vamos a ver cómo se resolvería un circuito en paralelo, ya no voy a explicar, me voy a ir un poquito más rápido. Eh, voy a empezar primero con mi numeración. 1, 2, 3, al menos hasta el 3 voy a ocupar. Voy haciendo el plan. Yo cuando sume estas tres resistencias en paralelo, ¿vale? En paralelo, voy a sumar la resistencia 1, la 2 y la 3 en paralelo para obtener una sola resistencia que sería la resistencia total. Ahí está, ya está mi resistencia total. Entonces voy a necesitar la 1, 2, 3 y la total, no requiero de más. Pongo los datos que conozco, yo sé que la resistencia 1 vale 10, la 2 vale 5 y la 3 vale 15. Entonces ahí va, vamos por la total. Entonces 1 entre la resistencia total, porque acuérdate que estas se suman, las de paralelo, se suman como recíprocos. 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Y me van a quedar fracciones, pero no pasa nada porque no le tengo miedo a las fracciones. Me quedaría 1 entre 10 más 1 entre 5 más 1 entre 15. Y aquí no importa cómo sumes tus fracciones, ya sea que primero sumes 2 y después el tercero, o que saques el mínimo común múltiplo, no importa, las tienes que sumar. ¿Vale? Yo no voy a hacer el cálculo, no porque no quiera hacerlo, sino para que esto no se haga muy largo. Simplemente lo voy a sumar. Sería 1 entre 10 más 1 entre 5 más 1 entre 15. Como fracción, porque te tiene que dar en fracción, a mí me da 11 entre 30. Y entonces, ¿esa es mi resistencia total? ¿Esa es mi resistencia? No, no te confundas. Vamos a ver.
Ese es el resultado de sumar los recíprocos, pero fíjate aquí cómo tienes la resistencia total en la parte de abajo, la tienes que despejar. Está bien sencillo, mira, tú vas a agarrar y vas a voltear esta fracción. Sí, lo que está abajo lo pones arriba, lo que está arriba lo pones abajo, pero así como volteas esta, volteas esta. Volteas de un lado, volteas del otro lado, volteas de ambos lados. Entonces te llevaría a que la resistencia total entre 1, que pues ya es la resistencia total, ya, para que nos hacemos bolas, la resistencia total es igual a 30 entre 11. Y eso lo voy a poner acá arriba. Ese sí sería mi resultado de la resistencia total. 30 entre 11. No sé por qué se puso ahí un piquito extraño. Voy a ver si lo puedo borrar. Sí. Y bien, vamos a ver cuál es el voltaje total que yo ya conozco. Me dicen que acá está, en mi dibujo está. Me dicen que el voltaje total es de 5. Y lo mismo de hace rato voy a encontrar con la ley de Ohm, la corriente total. Lo voy a hacer por acá porque pues ya saben que aquí se me juntó este pedazo. Entonces vamos a poner que la resistencia total, ¿vale? Hay que recordar la ley de Ohm. Recuerda que te había puesto hace rato un triangulito que no voy a dibujar aquí. Si quieres, regresa al y luego regresas otra vez acá. No voy a volver a dibujar porque me va a quitar mucho espacio. Entonces también ese triangulito, si te es práctico, cópialo en alguna parte para que vayas viendo de dónde van saliendo las fórmulas, ¿vale? Pero bien, la corriente total es voltaje, ahí donde quedó mi lápiz, acá está, es el voltaje total entre la resistencia total. Esto sería el voltaje total es de 5 y la resistencia total es de 30 onceavos. El 5 pues lo pongo sobre 1 para volverlo fracción y voy a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Entonces me quedaría que la corriente total es igual a 5 por 11, pues 5 por 11, no me aloco multiplicando porque pues yo acabo de ver algo, y 30 por 1 es 30, pero aplicando la ley del borrador, o sea, este 30, pues yo lo voy a escribir como 5 por 6, porque ya sabes, 30 es 5 por 6. Y hago esto para simplificar, no es necesario, pero ayuda demasiado. Entonces llegamos a que la corriente total son 11 sextos. Si no entendiste este pasito que hice aquí extraño del 30, pues tú déjale 5 por 11, 55 y 1 por 30, 30 y luego el 55 de arriba y el 30 de abajo lo simplificas dividiendo arriba y abajo entre 5 y vas a llegar a 11 sextos. Y entonces aquí en mi tablita ponemos que la corriente total son 11 sextos. Y listo, ya tengo todo el total. Una vez que ya tengo todo el total, ya me puedo regresar. Yo llegué en paralelo. Al total yo llegué en paralelo. Y en paralelo que era igual, acuérdate que te pedí una nota. En paralelo que es igual el voltaje. Eso significa que el voltaje total es igual al voltaje 1, 2 y 3, porque yo, para llegar al total, sumé la resistencia 1, 2 y 3. Entonces, el voltaje total, que es de 5, es igual al 1, al 2 y al 3. Lo pones ahí, porque son iguales. Y como ya tienes 2 de 3, calculas el voltaje. Y el voltaje, lo voy a cambiar de color porque pareciera que son datos que ya tenía y no, estos son los que encontré. 5, 5, 5. Ahí está. Y ahora sí, el voltaje, perdón, la corriente es voltaje entre resistencia. Voy a hacer únicamente el 1 y lo mismo va a pasar con las demás. ¿Vale? Entonces lo voy a hacer acá de verde. Entonces tendría yo que la intensidad de corriente 1 es igual al voltaje 1 entre la resistencia 1. Por lo tanto, la intensidad de corriente 1 es igual a 5 entre 10, que puedo simplificar. O sea, este sí está muy fácil de simplificar. Yo creo que sí lo vamos a simplificar. Divides arriba y abajo entre 5, te queda un medio. Entonces, pues nos da un medio. Aquí 5 entre 5 nos va a dar 1. 5 entre 15, no te confundas de hacer 15 entre 5, no es 3. Es un tercio, es 5 entre 15. 5 entre 15, te va a dar un tercio. Y listo. No importa que te estén pidiendo, si por ejemplo te piden la corriente 2,
¿vale? Tú sabes que la corriente 2 va a ser de 1 ampere. Y listo, ya tienes todo. Ah, pero vámonos ahora sí a un circuito, o sea, un circuito mixto. Ya tenía yo grabado esta parte y se me borró. Qué estrés, pero bueno, la vuelvo a grabar, por eso se ve cortado, de hecho se va a escuchar cortado por ahí en alguna parte. Y vamos a resolver este mixto. Vamos por partes. Primero, orden. Ante todo el orden, vamos a ver cuál sería el caminito. Yo aquí voy a ir sumando primero estos como rectangulitos. Recuerda que primero la recomendación sería sumar como los rectangulitos, ¿va? Entonces voy a sumar la resistencia 2 y la resistencia 3 en paralelo. Voy a poner acá que voy a sumar en paralelo la resistencia 2 y la 3, ¿vale? Y eso me va a llevar a un circuito que se va a ver más o menos así. Ya me ando aquí equivocando. Un circuito que más o menos se va a ver así, ¿no? Acá tengo mi fuente, por acá me va a quedar la resistencia 4. Estoy dibujando de abajo hacia arriba. Por acá me va a seguir quedando la resistencia 1 y por aquí me va a quedar una resistencia que me va a representar a la 2 y a la 3. Por orden, pues le voy a llamar 5. ¿Para qué me hago bolas? Le pongo 5. Luego la 1, la 4 y la 5 me han quedado en serie, entonces las voy a sumar en serie, ¿vale? Las voy a sumar en serie, la resistencia 1, la 4 y la 5, para llegar a un circuito que se va a ver más o menos así. Se va a ver acá mi fuente de voltaje y va a haber una sola resistencia representando a la 1, 4 y 5. Y esta pues va a ser la total, ya la última que vamos a tener. Entonces aquí, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la total. Ahí se me encimó un poquito, pero ahí quedó. Es lo que vamos a necesitar. Todo lo que está aquí abajito, pues no lo vamos a ocupar. Lo puse ahí por si lo ocupamos, no lo vamos a ocupar. Voy a poner en mi tablita los datos que yo ya conozco. No los que voy a encontrar, apenas voy a poner los que yo conozco. La resistencia 1 vale 5, la 2 vale 4, la 3 vale 12, la 4 vale 8 y la 5 vale no la conozco y la total no la conozco. Vale, entonces vamos a encontrar la resistencia 5, la resistencia total. Vamos con la resistencia 5. La resistencia 5 viene de sumar en paralelo la 2 y la 3, entonces tendría que 1 entre la resistencia 5 es 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Esto nos lleva a que 1 entre la resistencia 5 es igual a 1 entre la resistencia 2 y la resistencia 3 las obtienes directamente de aquí sin problema, pero también por eso hicimos la tablita, para que las puedas obtener de ahí ya sin estarlas buscando en tu dibujo o en donde sea que hayan quedado. Entonces la resistencia 2 sabemos que vale 4 y la resistencia 3 vale 12. Haces la suma de fracciones como quieras. Tienes que hacer la suma de fracciones con el método que quieras, tienes que simplificar y al final poner tu resultado. Yo no lo voy a hacer, o sea, no lo voy a hacer aquí porque no, de por sí ya es muy largo el video. Nada más voy a poner resultado que es 3 cuartos ya simplificado. Yo lo estoy haciendo en calculadora, pero repito, en realidad tú lo tendrías que hacer. Está, es solo para que sea rápido. Ahora, ¿este sería mi resultado? No, porque acuérdate que se tiene que voltear. Acuérdate de eso. Cuando tú sumas en paralelo, siempre, 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 al final tienes que voltear el resultado de tu resistencia. Es decir, nuestro resultado sería 4 tercios. Este lo vamos a poner acá arriba. 4 tercios. ¿Vale? Y listo. Ay, pero de hecho sumé mal. 1 entre 4 más 1 entre 12. O sea, yo sumé mal, o sea, ni siquiera en calculadora puse otras cosas. Es un tercio. Qué vergüenza. Le voy a borrar aquí. Así como que eso no pasó. Como que nadie vio eso. Acá le sigo borrando. Como que nadie vio eso, ¿vale? Seguimos. Nos da un tercio, no olvides voltear, esto te quedaría 3 entre 1, que es 3. Entonces lo ponemos acá arriba, nos queda 3. Ahora vamos con la total.
¿vale? Para encontrar la resistencia total, yo voy a sumar en serie la 1, la 4 y la 5. Entonces, la resistencia total nos quedaría. La resistencia total sería en serie, que es directo, la resistencia 1 más la resistencia 4 más la resistencia 5. Por lo tanto, la resistencia total sería la 1 más la 4 más la 5. Es una suma directa, a diferencia de la de paralelo que es recíprocos, aquí es directo. ¿Vale? Entonces 5 más 8 nos da 13, más 13 nos daría 16. Y ese resultado lo voy a ir poniendo acá, 16. Voy a poner el de arriba también, del mismo color, para que se vea que los negros, lo que está de negro es lo que yo ya tenía y lo azul es lo que yo voy encontrando. Muy bien, ahora el voltaje total lo obtengo de mi dibujo. Acá está mi voltaje total y yo sé que mi voltaje total es de 24. Ese es un dato que yo tengo, por lo tanto yo lo estoy poniendo de color negro. Como yo tengo 2 de 3, gran ventaja, ¿verdad? Tengo 2 de 3, entonces puedo calcular mi corriente total. Entonces lo voy a poner aquí abajo del azul, lo voy a poner de verde. Mi corriente total, ¿te acuerdas que te dije que anotaras el triangulito ese de la ley de Ohm para que los despejes sean rápidos? Recuerda que anótalo, tenlo por ahí presente. Y vamos, mi corriente total va a ser voltaje total entre resistencia total. El voltaje total es de 24 entre 16. Y aquí sí te conviene simplificar. Puedes ir sacando mitades o puedes dividir ya directamente arriba y abajo entre 8. 24 entre 8 nos daría 3 y 16 entre 8 nos daría 2. Así que mi corriente total es de 3 medios. Y aquí es donde viene la parte importante. Cuando tú ya tienes todo lo de abajo, o sea, todo lo total, es decir, ya tienes toda la información de este circuito, entonces ahora vas para atrás. Nos vamos a ir regresando, ¿vale? Y vamos a regresarnos, pero de forma correcta, desde luego. Yo llegué en serie, fíjate en esto, yo llegué en serie sumando la 1, la 4 y la 5 para obtener la total. También te pedí hace rato que anotaras en serie que era igual y en paralelo que es igual. Recuerda que en serie es igual a corriente. Significa que la corriente total va a ser igual a la corriente 1, a la 4 y a la 5. Porque suma en serie y en serie la corriente es igual. Entonces la corriente total, que es 3 medios, va a ser igual a la 1, a la 4 y a la 5. Y la copias. No haces cálculos, no haces nada. Solo copias y ya está. Vamos a encontrar el voltaje 1. ¿Por qué? Porque ya tengo 2 de 3 y aquí abajo también tengo 2 de 3, entonces puedo encontrar el voltaje 1 sin problema. El voltaje 1 voy a hacer nada más el cálculo con 1, los demás los voy a hacer realmente mentales porque, o sea, hasta es fácil. Es la resistencia 1 por la intensidad de corriente 1. Es más, ni siquiera lo voy a escribir, es mental, es multiplicar el 5 por el 3 medios. El 5 lo pones sobre 1. Multiplicas el 5 con el 3 y el 1 con el 2 y te queda pues 15 medios. Y listo. Súper rápido. De este lado multiplicas el 8 por el 3, el 1 de abajo lo pones sobre 1, el 1 con el 2 y te quedaría 8 por 3, 24 entre 2. Haces la división, pues te da 2, está fácil. Y acá 3 por 3 te da 9 y el de abajo pues te queda 2. Y ya está, ya tenemos la corriente, el voltaje 1, el voltaje 4 y el voltaje 5. Eso significa que hasta este punto yo ya tengo todo lo de aquí. O sea, lo de este circuito, yo ya tengo todo. Ya tengo la resistencia, el voltaje y la corriente. De la 1, la 4 y la 5. Entonces, como ya tengo eso, voy otra vez, voy de regreso. Cuando yo ya tengo todo aquí, voy de regreso. Y me voy a regresar como en paralelo, porque yo llegué en paralelo. Entonces, como yo llegué en paralelo, me regreso en paralelo. Y en paralelo, ¿qué es igual? El voltaje. Pero ahora, yo llegué de mi primer circuito, de mi circuito original al segundo, llegué en paralelo sumando la 2 y la 3 para llegar a la 5. Y como en paralelo el voltaje es igual, significa que el voltaje 5, 9 medios, es igual al 2 y al 3. O sea que aquí vale 9 medios
y acá vale 9 medios. Y ni siquiera necesito hacer grandes cálculos, solo lo copio y ya está. Muy bien, ya tengo 2 de 3, por lo tanto voy con mi corriente, ya voy a acabar, qué bien. Voy con la corriente 2, entonces la corriente 2, ocupando la ley de Ohm, pues sería el voltaje 2 entre la resistencia 2. Y tendría yo que entonces que la corriente 2 sería voltaje 2, sería 9 medios, este lo saco de acá de arriba de mi tablita, entre mi resistencia 2 que vale 4. Y el 4 de abajo lo pones sobre 1, ya sabes, multiplicas extremos con extremos, medios con medios, y te queda que la corriente 2 son 9 por 1, son 9 y 2 por 4, 8. Te quedaría 9 octavos. Y lo pongo acá, 9 octavos. La corriente 3, siguiendo exactamente la misma idea, de 9 medios entre 12, ¿vale? Porque el primero fue 9 medios entre 4, me dio 9 octavos, y ahora quiero 9 medios entre 12, pues haces exactamente, yo no lo voy a hacer, bueno, sí, yo creo que sí me cabe aquí en este cachito, porque si es una operación un poquito más difícil, ni siquiera es tan difícil, pero va, la corriente 3 sería el voltaje 3, 9 medios entre la resistencia 3, que sería 12, lo pongo sobre 1, y aquí me quedarían 9 por 1, 9, 2 por 12 serían 24, pero puedo simplificar dividiendo arriba y abajo entre 3, y eso nos llevaría a 3 octavos. Y tengo absolutamente resuelto mi problema, tengo ya resuelto absolutamente todo. Si a mí en un examen me pidieran, por ejemplo, el voltaje, la corriente 2, si a mí me pidieran la corriente 2, yo digo que son 9 octavos. Evidentemente, una vez que yo tengo la corriente 2, ya lo demás no me importa, ya va, ya es que me pongo a calcular lo demás. Pero bueno, si a mí me pidieran, por ejemplo, la resistencia total, que la puse también de amarillo, listo, ya está, es 16 y ya todo lo demás no te interesa. Si lo encuentras, pues qué padre, no te interesa. Tú vas a enfocarte en lo que te piden. Yo aquí te acabo de explicar cómo se hace o cómo se calcula todo. Ahora, ¿cuál sería pues la indicación? Pues que trataras de resolver ¿vale? Trata de resolverlo. Cualquier duda que tengas, me puedes mandar un mensaje, ya sabes cuál es mi número. Si no tienes mi número, me puedes mandar un correo. Te lo voy a poner por acá. Acá, azul. No, azul no, ese correo mejor no. Bueno, sí, mejor sí ese correo, sí, perdón. Bien, si tuvieras alguna duda, pues me escribes a este correo azul, a mi número. Si no tienes mi número, acá azul.irt, qué bonito, arroba gmail.com, ¿vale? Cualquier cosa, pues me escribes y yo te respondo, o me mandas WhatsApp si es que tienes mi número. Vale, nos vemos, chicos, y pues perdón por el exceso de tiempo, es muchísimo, pero nada, un capítulo de Netflix o de alguna serie o de una cosa así es muchísimo más largo. Toma apuntes, resuelve este problema, y cualquier cosa pues lo resuelvo dudas en clase, o pues por correo o por WhatsApp, por como sea. Vale, nos vemos, chicos, hasta luego.